Un grupo especial de israelíes capacitará a la Fuerza Pública de Ecuador en la adquisición de armamento, tecnología y equipamiento para combatir al crimen organizado. Familiares de presos en la cárcel del Inca de Quito preocupados por la falta de información después de los incidentes que dejaron 5 muertos. Hay expectativa por la información que el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli, pueda revelar en la Asamblea sobre irregularidades en contratos petroleros. La Comisión de Fiscalización no pudo aprobar el informe sobre el juicio a los consejeros de participación. El tema será tratado por el Pleno. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Televistazo. Estas son las noticias destacadas a esta hora. Una comisión de Israel está en Ecuador y capacitará al país en la adquisición de armamento, equipamiento y tecnología para enfrentar al crimen organizado. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes. Y se espera que las autoridades compren fusiles y subametralladoras para la policía y para las Fuerzas Armadas. Merlin Ochoa nos trae ahora los detalles. La reunión en materia de seguridad e inteligencia se desarrolló en Quito. Agentes especializados de Israel conformaron 3 mesas de trabajo con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para la adquisición de equipos que les permitan a los uniformados enfrentar de forma más contundente al crimen organizado. Que es la una que se trata de tecnología. Todo lo que tiene que ver con inteligencia, que es fundamental también para la operación. La segunda es equipamiento, es decir, chalecos, es decir, todos los trajes de protección, cintos y sobre todo la tercera que es armamento. Ahí tiene que ver los diferentes tipos de armas, los diferentes tipos de munición. El ministro del Interior, Juan Zapata, mencionó que a Israel se le comprará cerca del 50% de los implementos que requiere la fuerza pública. Además, los entrenará en el uso de estos equipos. De esta gran adquisición, lo primero y lo más fuerte llegue en el primer trimestre del 2023 y lo segundo, es decir, ya todo en el primer semestre del 2023. Ecuador también comprará a Israel armas largas, como son fusiles y subametralladoras, no solo para la Policía Nacional, también para las Fuerzas Armadas, pues los delincuentes están atacando a la población y a uniformados con este tipo de armamento. Cumpliendo esta regulación de Estado a Estado. Ahora, no solamente tendremos que trabajar en ese sentido, a lo mejor tendremos que buscar también con Estados Unidos, sobre todo en temas de armamento, de munición. Las mesas que arrancaron este lunes se extenderán hasta este miércoles. El ministro recalcó que Ecuador sí tiene presupuesto para estas compras, pero luego de que concluyan las mesas se podrá establecer cuál es el monto. Así el país afina detalles con Israel, que cuenta con uno de los sistemas de inteligencia más destacados en seguridad. Después de los incidentes registrados en la cárcel del Inca, en el norte de Quito, hay incertidumbre entre familiares que aseguran no tener noticias desde anoche. Expertos en seguridad penitenciaria insisten en que es urgente reubicar a los reos, pues este es un centro de detención provisional. Carla Delgado estuvo en el centro y nos tiene los detalles. Hasta la cárcel del Inca en el norte de Quito llegaron decenas de familiares de presos en busca de noticias. Sí, tengo un hijo adentro. Nos mandaron de aquí adentro, de uno al otro nos mandaron todos los videos, porque a mí me mandaron, me dice, su hijo también está muerto, dice. Luego de los disturbios ocurridos la noche de este lunes en los que 5 reos fueron asesinados y otros 3 resultaron heridos. Hay descontento, porque aseguran que el traslado de algunos presos hasta este centro de detención habría ocasionado estos graves incidentes. ¿Qué es lo que está pasando? Ayer pedían auxilio, que ya está controlado, y pedían auxilio a los presos allá adentro. La mayoría de quienes aguardaban afuera son familiares de personas detenidas por pensiones alimenticias, como el hijo de Teresa, quien está recluido desde hace 2 meses. Y mi hijo, yo espero que Diosito no nos pase nada, no le pase más nada más a él. ¿No teme que le pudo haber pasado algo? Eso me da miedo. También es el caso de Daniel, quien tampoco tiene noticias de su hermano desde anoche. No hay responsables, o sea, nadie sale a decir absolutamente nada. Nos tienen con un nudo en la garganta y así ha sido, y hasta ahora no salen a decir nada. Para Itania Villarreal, exdirectora penitenciaria, estos hechos son la consecuencia de que en el país no hay un plan efectivo de rehabilitación social.
a aquellos que han protagonizado esta muerte violenta y trasladarlos a otros centros de privación de libertad que presten las seguridades para esta clase de comportamientos de los privados de libertad. No pueden continuar permaneciendo en el CDP. El pasado 30 de octubre, 2 privados de la libertad aparecieron muertos en el interior de este centro. Y el gobierno analiza la posibilidad de reducir la franja del toque de queda dispuesto en el decreto presidencial que determinó el estado de excepción para Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. Y es que distintos sectores productivos están reclamando una revisión de esta medida, puesto que la economía se afecta sobre todo en una época del año que representa un incremento sustancial para sus ventas. Lenin Artieda nos presenta ahora un informe. El gobierno no descarta rever los horarios del toque de queda. Esto podría darse luego de una revisión de los índices de inseguridad en la provincia del Guayas y de un análisis de riesgo. En función de que los índices y los eventos vayan bajando, podemos revisar la medida. ¿Cuándo se podría revisar? Eso seguramente se podrá reevaluar en función de lo que digan las autoridades encargadas de seguridad. Probablemente, por eso lo estoy diciendo, probablemente podría ser a fines de esta semana. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil se advierte que están de acuerdo con la revisión, pero sostienen que la seguridad es lo primero. Sí, es fundamental para nosotros que tal vez ese toque de queda se reduzca siempre y cuando el gobierno tenga la información necesaria para que eso sea efectivo y haya también seguridad, porque a ninguno nos conviene que ese toque de queda se reduzca, pero sin embargo, pues ni los compradores ni los vendedores tengamos seguridad. Reconocen, sin embargo, que existe una pérdida económica por las horas que los comerciantes no pueden laborar en una época del año que se caracteriza por jornadas extendidas y ventas masivas. Nosotros esperábamos un crecimiento del 8% en noviembre en cuanto a las ventas locales del comercio. La proyección después del toque de queda es de un 4%, es decir, el comercio dejaría de vender $250 millones este mes. El sector de restaurantes también expone cifras. Ellos piden que se derogue el toque de queda porque la economía del sector está en números rojos y podría haber más afectaciones todavía. En este feriado ha perdido aproximadamente entre el 50 y el 70% de las ventas normales del sector. Eso implica un golpe de entre 30 y 40 millones de dólares en la provincia del Guayas para el sector turístico. De mantenerse esto, hasta finales de mes estamos hablando de probablemente entre 15 y 30 mil empleos que se perderán. Elementos que serán valorados por el gobierno a la hora de tomar una decisión. Sin embargo, hasta el momento, el toque de queda desde las 21 horas en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo está vigente. Continúa el seguimiento al diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Analizan los acuerdos alcanzados en las 10 mesas. Desde la conferencia episcopal nos informa Francisco Garcés. Escuchemos. Representantes de las organizaciones indígenas y del gobierno se mantienen reunidos aquí en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. La intención de esta cita es elaborar un plan de seguimiento de más de 218 acuerdos que se alcanzaron durante el proceso de diálogo y el trabajo de 10 mesas temáticas. Lo que se ha anunciado hasta el momento es que de esos 218 acuerdos, algo más de 100 se realizarán o el seguimiento será ejecutado a través de una coparticipación entre el gobierno y las organizaciones indígenas y el resto serán de responsabilidad exclusiva del Ejecutivo a través de la emisión de decretos ejecutivos, acuerdos interministeriales y políticas públicas. Escuchemos lo que dijo Mariana Yumbay, la técnica de la CONAIE, al ingresar a esta reunión. Cada uno de los acuerdos se va a ir desglosando con acciones concretas, con medios de verificación y en cada uno de estos se va a establecer los tiempos. ¿Qué tal? Un decreto ejecutivo probablemente tomará una semana o 15 días y entrará en vigencia. Estas reuniones se mantendrán hasta el día de mañana, que vence el plazo que se han autoimpuesto para tener listo el cronograma y en definitiva el plan con el que se dará el seguimiento a los 218 acuerdos a los que alcanzó el proceso de diálogo.
Y atención a esta información, esta mañana el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, emitió una resolución sobre el caso Byron Castillo y el organismo judicial rechazó todas las acusaciones contra el jugador, pues el futbolista sí es elegible para participar con la selección ecuatoriana. Sin embargo, sancionó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por el uso de un documento con información falsa. La penalidad impuesta a la TRI es la deducción de 3 puntos en las próximas eliminatorias, así como una multa de 100.000 francos suizos que deberán ser pagados a FIFA. La Ecuafútbol en un comunicado indicó que analiza los pasos a seguir, pues no comparte la sanción impuesta. Y en el ámbito internacional les contamos que millones de estadounidenses acuden hoy a las urnas para unas elecciones de medio término que serán vitales para el gobierno de Joe Biden. El Partido Demócrata quiere mantener la mayoría legislativa, pero los republicanos esperan arrebatarles varios escaños y ganar más gobernaciones. Estos comicios marcarán además una larga carrera de 2 años rumbo a las presidenciales de 2024 y el exmandatario Donald Trump alista un anuncio sobre el tema. Demócratas y republicanos se juegan hoy el control político del Congreso y mucho dependerá de cómo los electores perciban la gestión del presidente Joe Biden, quien tiene en contra, por ejemplo, la política migratoria, considerada por los conservadores como muy blanda. Pero sobre todo aspectos de la economía estadounidense, ahora con la inflación más alta de los últimos 40 años. Cuestiones aprovechadas por los candidatos del Partido Republicano para promover un voto en contra del gobierno. El presidente Joe Biden ha participado activamente en la campaña, alertando sobre todo que un triunfo de los republicanos implicaría un retroceso en derechos, por ejemplo, a elegir, dijo anoche en un mitin refiriéndose al aborto. And pass a nationwide ban on abortion, I will veto it. Si los republicanos ganan el control del Congreso y pasan una ley a nivel nacional prohibiendo el aborto, la vetaré, manifestó. Temen además que se ataque a algunos programas de asistencia social en términos de control del gasto público. Analistas consideran que si los republicanos llegaran a controlar ambas cámaras del Congreso, sería el fin de la iniciativa legislativa del presidente Biden. Y al frente de la campaña de los republicanos se ha puesto el expresidente Donald Trump, impulsando un voto masivo por los candidatos de su partido. Necesitamos provocar una avalancha tan grande que la izquierda radical no pueda amañarla o robarla, dijo anoche en el cierre de campaña en Ohio, y agregó: haré un gran anuncio el martes 15 de noviembre, lo que se ha interpretado como la posibilidad de que confirme su decisión de volver a correr por la presidencia en las elecciones de 2024. Nos vamos a una pausa y al regresar, 2 nuevos atentados en Santo Domingo de los Áchilas encienden las alertas de las autoridades. Pese al estado de excepción, sujetos dispararon contra una unidad policial. También, mañana será trasladado desde la cárcel 4 hasta la Asamblea Carlos Pareja Yanuseli. El exministro sentenciado por corrupción comparecerá ante la Comisión de Fiscalización. Y la ola de violencia no para en Santo Domingo, en donde se reportan nuevos atentados la noche de ayer. 16 allanamientos se han realizado según la policía y ya tienen identificados a los presuntos autores de estos ataques, que ya suman 8 en esa provincia. 2 nuevos atentados se registraron en Santo Domingo de los Áchilas durante el estado de excepción, este 7 de noviembre. El primero ocurrió a las 21 horas en el sector de la Cristo Vive. Una cámara de seguridad captó como un individuo llegó a bordo de una moto y disparó contra la unidad de policía comunitaria. Jofre García, comandante de la subzona, mencionó que se activaron los ejes preventivos, investigativos y de inteligencia para dar con los responsables de este hecho. Sufrimos un atentado miserable por parte de grupos de delincuencia organizada. El uniformado también se refirió a los atentados ocurridos en las últimas semanas. Indicó que se realizaron 16 allanamientos y ya tienen identificados a los posibles responsables. Tenemos una línea de tiempo investigativa. Hemos realizado hasta la presente 16 allanamientos en donde hemos encontrado instrumentos vinculantes.
El segundo caso ocurrió en la cooperativa Asistencia Municipal 2. Los vecinos se alarmaron al escuchar alrededor de 8 impactos de bala contra una ferretería. Ellos mencionaron que temen por su seguridad. El día de ayer en la noche, pues lamentablemente le tocó a uno de los vecinos sufrir estos inconvenientes con estas personas, ¿no? Entonces lamentamos muchísimo la delincuencia que está avanzando y prácticamente pues la policía no abastece. Hasta el momento en Santo Domingo se reportan 8 atentados. Se investiga si tendrían relación alguna entre ellos. Entre los resultados de los operativos realizados se decomisaron 17 armas, entre largas, cortas y blancas, al igual que 4.200 gramos de marihuana. Expectativa por la comparecencia del exministro de Energía del correísmo sentenciado por corrupción, Carlos Pareja Yannuzeli, ante la Asamblea Nacional. Según su abogado, revelará los nombres de los responsables de la negociación de preventa petrolera con China, en donde se han descubierto millonarios sobornos. Paul Romero con el informe. El exministro de Energía durante el gobierno de Rafael Correa y exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzeli comparecerá este miércoles a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Será trasladado desde la cárcel 4, en donde cumple varias sentencias, para entregar información sobre el nuevo escándalo de corrupción en Petroecuador tras la delación de Nilsen Arias ante la justicia de Estados Unidos sobre millonarias coimas para la firma de contratos con empresas chinas. ¿Qué revelará Pareja Yannuzeli? Le consultamos a su abogado Miguel Revelo. Dirá a detalle cómo funcionaba este esquema de corrupción. Vamos a dar nombres, se van a dar cuentas bancarias, se va a establecer la ruta que se tomaba para desfalcar de esta manera al Estado ecuatoriano. Aseguró que parte de esta información fue entregada a la Fiscalía en 2019. Está desde abril del 2019 y manifiesta que no existe cooperación eficaz. Sin embargo, el documento existe. A través de un comunicado, la Fiscalía señaló que mencionado ciudadano no ha presentado ningún pedido para acogerse a esta técnica especial de investigación. En la Asamblea, el Bloque Social Cristiano y su aliado, el correísmo, cuestionaron la convocatoria a Pareja. ¿Acaso trae alguna denuncia nueva? ¿Viene a decir algo diferente al país? ¿Algo que ya él no lo haya comentado a la justicia? Él está pidiendo que lo reciba la Comisión de Fiscalización y nosotros no podemos cerrar las puertas, presidente. Pareja Yannuzeli, quien escribió un libro desde la prisión sobre los escándalos de corrupción en Petroecuador, tiene 6 juicios penales, 2 con sentencia ejecutoriada y 4 en apelación. Y no hubo acuerdo en la Comisión de Fiscalización sobre el juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana, y aunque el informe en un inicio recomendaba que los 7 consejeros sean enjuiciados, el correísmo y el oficialismo no dieron los votos para aquello. Patricio Díaz nos da los detalles. El informe señalaba que de las 5 causales, 4 justificaban el juicio político contra todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero Pedro Velasco del VAN dijo que una causal más debería ser descartada: el supuesto conflicto de intereses en la designación del superintendente de Desarrollo Territorial, que habría tenido relaciones profesionales con el expresidente del Consejo, Cristian Cruz. No había tan conflicto de intereses porque el señor Cruz ya salió prácticamente de la institución, ya no era parte del Consejo de Participación Ciudadana, y los consejeros que quedaron, ellos no tenían ningún conflicto de intereses. Esto significaba que el consejero David Rosero no podía ser imputado por ninguna causal y quedaba libre del juicio político. Se decidió incluir esta observación y se votó el informe. Tuvo 4 votos en contra del correísmo y el Partido Social Cristiano, 3 a favor y 2 abstenciones del oficialismo, que no permitieron que el texto se apruebe. No compartimos esa visión, el consejero Rosero también ha incumplido funciones, con lo cual, por esa razón, nosotros no votamos a favor de esos cambios. El correísmo ya advirtió que para ellos solo había una causal que justificaba el juicio, y en ella se libraba del proceso a Sofía Almeida, Juan Dávalos y el mismo David Rosero. La comisión ha hecho su trabajo. El detalle es que en una votación, insisto, se pierde o se gana en función de las posturas políticas. Así, sin resolución, se envían al Pleno las posturas de todos los miembros de la comisión, y los 137 legisladores deberán decidir si procede el juicio o no.
Y tenemos una nota luctuosa. Ha fallecido en la ciudad de Quito el señor Renato Espinosa de los Monteros a los 66 años. Ecoavisa expresa su sentimiento de pesar a toda la familia, en especial a su hermano, nuestro querido compañero Alfonso Espinosa de los Monteros. Mañana a las 12 horas se desarrollará la ceremonia religiosa en la Basílica del Voto Nacional. Paz en la tumba de Renato Espinosa de los Monteros. Seguimos con más información. Los crímenes continúan imparables en Guayaquil. Esta mañana el conductor de una furgoneta fue asesinado con varios disparos cuando transitaba por el Guasmo Sur. Mientras que anoche, en pleno toque de queda, sujetos ingresaron a un inmueble en Nueva Prosperina para matar a un joven. Los habitantes del Guasmo Sur de Guayaquil salieron a sus jornadas laborales conmocionados por un nuevo crimen. Pasadas las 6 de la mañana, un hombre fue baleado cuando manejaba una furgoneta por la cooperativa Guayaquil 1. Sujetos lo interceptaron y le dispararon en al menos 4 ocasiones. Dice que él aquí no lo matan, lo disparan es allá. Y de allá quizás él quizás digo yo, quería ir al hospital y llegó hasta ahí nomás. Personal especializado de la policía llegó al sitio y acordonó el área para hacer el levantamiento del cadáver. Según información preliminar, el hombre laboraba haciendo carreras en ese vehículo y por fortuna no tenía pasajeros en ese momento. Pero ese no es el único hecho violento que indagan los uniformados. A eso de las 9:45 de la noche, en la cooperativa Nueva Prosperina, en el noroeste, sujetos irrumpieron en una vivienda y mataron a un hombre de 27 años. A esa hora regía el toque de queda y los sicarios aprovecharon que Jordán Castillo Alvarado estaba solo para acabar con su vida. Él tendría antecedentes penales por droga. Con estos casos, la cifra de asesinatos en Guayaquil, Durán y San Borondón subió a 1.250 en lo que va de este año. Por ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre estas nuevas muertes violentas. Y esos no fueron los únicos hechos violentos en el puerto principal. Esta mañana delincuentes atacaron a un hombre que minutos antes había retirado dinero de un banco en las calles Pichincha y Luque, esto es en el centro de la ciudad. Los ladrones golpearon a la víctima en el tórax, se le llevaron una mochila. Afortunadamente en ese bolso no estaba el dinero que había sacado el afectado. Al sitio acudieron después miembros de la policía para investigar el hecho y también llegó una ambulancia para atender al herido que permanece estable. Este asalto sí causó alarma, pues ocurre en medio de una concurrida zona en la ciudad. Un policía es investigado por la institución tras ser captado por cámaras de seguridad cuando, usando su arma de dotación, amedrentó al empleado de una licorería en el sur de Quito. Carlos Luis Carrillo nos cuenta más detalles de lo que pasó. Ocurrió en la ciudadela ES Food, sur de Quito. Este video capta cómo este sujeto de chaqueta negra saca una pistola y amedrenta al empleado de esta licorería. Según los vecinos, se trataría de un miembro policial, el mismo que fue detenido momentos más tarde. Se tuvo conocimiento que se trataba de un servidor policial en servicio activo, perteneciente al servicio de migración, el mismo que estuvo trabajando hasta las 18 horas en el lugar y posterior salió franco. Claro, es un mal elemento que ocupa mal su dotación de trabajo y todo. Pese a que se realizó la audiencia de rigor, el uniformado quedó en libertad. La propietaria de licorera no fue a la fiscalía, no formó la denuncia y es así que esta persona salió en libertad. Sin embargo, el Departamento de Asuntos Internos de la Policía inició un proceso de investigación en su contra por el amedrentamiento al empleado del local con el arma de la institución. Cabe señalar que la Policía Nacional no va a dar ningún paso a este tipo de inconductas y vamos a mantener cero tolerancias a inconductas que manchen el nombre de la institución. Otro uniformado más que está bajo investigaciones por actos irregulares utilizando equipamiento policial. Seguimos en Televistazo. Anoche un auto fue incinerado en Sauce 5, al norte de Guayaquil, en pleno toque de queda. Sujetos a bordo de una moto llegaron al lugar, cometieron el ataque y huyeron por los callejones de ese sector. Tenemos un reporte.
Es el instante en que las llamas consumían este vehículo parqueado en una calle de Sauces 5, norte de Guayaquil. La emergencia se registró anoche. Según testigos, el incendio fue provocado por dos sujetos que llegaron al sitio en una motocicleta. Se acercaron dos personas en moto, se bajó uno, prendió el carro, salió en precipitar carrera del lado de acá por la principal de Sauces 6 y en eso pasaron los militares. Y sí, se lo siguieron, pero como hay callejones y andaban en moto, pues no se pudieron coger. Claro, pues no es que había más carros y los carros el resto los sacaron. Los moradores de ese sector salieron alarmados al escuchar una explosión. Como un paquetito, unas cosas le tiraron al carro y de ahí explotó. Sí, estábamos despiertos porque están ayudando a hacer los deberes a las bebés. El hecho se reportó pasadas las 23 horas en pleno toque de queda. Además, aseguran que no es la primera vez que se reportan estos incidentes en la zona. Según ayer conversaban con los policías, que sí, es la segunda vez, la primera vez le habían tirado ácido en el carro y ya esta es la segunda vez que le hacen. Al lugar acudió el cuerpo de bomberos para apagar las llamas. Solo se registraron daños materiales. Por ahora, la policía investiga lo ocurrido para dar con los autores, quienes al huir abandonaron un galón presumiblemente con gasolina. Y las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a no caer en rumores que alteren la paz. Y esto luego de que se generaron falsas amenazas contra planteles educativos particulares de Guayaquil, de San Borondón, protagonizados por estudiantes. Diego Cuenca nos describe lo que se vivió esta mañana. La policía llegó hasta el colegio La Moderna en San Borondón para inspeccionar las instalaciones, luego de que varios planteles educativos particulares recibieran falsas amenazas de bomba. Ahí las clases presenciales continuaron con normalidad, mientras la rectora de la institución rechazó los rumores que causan pánico en padres de familia y estudiantes. No hay nada, es más, ya se tiene claro que esto es un chat malicioso. Nuestros estudiantes están en clase y ellos se sienten alarmados, los padres se sienten alarmados al ver esto de aquí. Las falsas amenazas se difundieron en mensajes de texto a través de redes sociales. Eso provocó que uno de los centros en Guayaquil suspenda sus clases en las aulas y regresen a la virtualidad. El autor de esos escritos sería un estudiante. El gobernador del Guaya señala que iniciaron una investigación. Hay amenazas de todo tipo. Dentro de las amenazas, unas son efectivas y otras definitivamente no son. La Unidad Educativa IPAC de San Borondón, a través de un comunicado, exhortó a los padres de familia. Solicitamos gentilmente conversen con sus hijos para que no incurran en bromas sobre una situación tan delicada como es la seguridad y que afecta al ambiente de paz que debe reinar en estos momentos. La semana pasada, el ministro de Defensa ya pedía a la población no caer en rumores. Hago un llamado a no generar rumores, a no alentar a los terroristas publicitando sus actos criminales. La recomendación es no reenviar contenidos falsos que alimentan el nerviosismo en la población tras una ola de ataques registrados la semana pasada. Intenso caos vehicular se reporta en Guayaquil durante las horas pico por el cierre de calles principales. Las autoridades indican que estas restricciones se dan para fortalecer la seguridad tras los hechos violentos de la semana pasada. Una situación que genera múltiples quejas de conductores, como nos informa María Gabriela Carpio. Luego de los últimos hechos violentos en Guayaquil, se dispuso el cierre de algunas avenidas principales por cuestiones de seguridad. Una situación que ha intensificado el habitual tráfico vehicular en horas pico, sobre todo en zonas como el centro de la urbe. Llego aquí al palacio, aquí un ratito y no puedo. Tengo que buscar otra zona para ver qué hago. Por lo menos si quiero que salga aquí una hora. Demasiado molestoso para todos, para los que manejan como para uno como usuario. ¿Qué es lo más fuerte? Porque el director de control de tránsito de la ATM señala en qué áreas se ha restringido el acceso vehicular. El municipio, la gobernación, el hospital bicentenario. Hemos puesto personal en los ingresos a los túneles, tenemos en la terminal terrestre, en la Casa Rosada. Son varios sectores prácticamente, unos turísticos y el otros son de salud.
Uno de los sitios que permanece cercado es el edificio municipal, en cuyos alrededores se ha limitado el tránsito. Las quejas también se multiplican en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil. Ahí el acceso vehicular se ha restringido, por lo que los usuarios deben ingresar caminando, algo que toma por sorpresa a muchos conductores. Sí, tengo una encomienda que enviar con alguien, pero no se puede ingresar. Es un poco complicado para los usuarios. Pero desde la ATM piden colaboración a la ciudadanía, pues dicen que esta situación no será permanente. Me imagino que ha de ser hasta que este estado de excepción termine o haya más tranquilidad aquí en Guayaquil. Mientras tanto, los operativos conjuntos entre policías, militares y agentes de tránsito se mantendrán en las zonas más concurridas, como parte de las estrategias para combatir la ola de violencia. Y los animales son también una gran terapia de apoyo para aquellas víctimas de abuso o de violencia doméstica. En una localidad de Estados Unidos, las autoridades incluyeron a un perro llamado Oso como parte de su equipo para que asista a los niños que muchas veces por temor no pueden rendir sus declaraciones. Let's go to work. Good boy. Él es Oso, un can que forma parte del equipo que asiste a los niños y víctimas de delitos en la Fiscalía del Distrito del Condado de Contra Costa, en California, Estados Unidos. Se conoce de memoria las instalaciones de la oficina, pero su misión principal es apoyar a los pequeños que han estado en situaciones vulnerables. Oso se da cuenta de cosas que yo nunca me daría cuenta. Los humanos no nos percatamos de lo nervioso o ansioso que está alguien, pero Oso sí. Su entrenadora dice que él es pieza clave para obtener los testimonios de las víctimas, la mayoría de violencia doméstica o abuso sexual. He tenido a niños que se niegan a hablar con la policía o que no quieren testificar, y luego traigo a Oso y todo su comportamiento cambia, su actitud cambia. Pero este can no solo se queda allí, también acude a la corte para acompañar a los niños, donde muestra su capacidad para trabajar con ellos. Recuerdo a un niño aterrorizado de ir a la corte tras un robo. Temía estar en el mismo cuarto que la persona que lo apuntó. Pero con la ayuda de Oso, no solo pudo testificar, sino que realmente miró a la persona que lo hizo y la identificó. De esta forma, Oso se ha ganado el cariño de todos en esta localidad, que lo aprecia por su noble e importante labor con los más inocentes.